El libro colectivo, Fin de Ciclo, editado por la editorial Subterránea de La Paz. Esta noche vamos a hacer la presentación aquí en la ciudad de Cochabamba con Ariel Román y Javo Ferreira, que nos acompañan. Ambos son parte del libro, junto a Raúl Prada y Javier Guarachi. Ayer en la noche fue la presentación en la ciudad de Sucre. El libro es una propuesta que intenta leer el país después de 20 años, pero al mismo tiempo proponer lecturas diversas. Cada uno de los autores ha abordado el problema del fin de ciclo desde distintas perspectivas, pero estas al mismo tiempo se alimentan mutuamente y en algunos sentidos también debaten internamente, ¿no? Los textos no fueron leídos entre los participantes sino hasta su publicación. Entonces también es como una prueba de cómo se lee el presente, también en contradicción y también como una forma de combate, ¿no? Combate político, combate ideológico y combate académico sobre las formas en que la política se ha construido durante 20 años y cómo la academia ha leído el proceso de cambio también. Van a encontrar en el libro también, aparte de distintas perspectivas, muchos datos duros sobre los cuales también se podría continuar futuras investigaciones alrededor de estos 20 años que concluyen de alguna manera con las elecciones. Sin embargo, el libro no es solamente un primer volumen, sino que intenta ser de aquí en adelante una serie, una colección de un conjunto de reflexiones que van a abordar y van a pensar América Latina en el gran proceso de las izquierdas, del progresismo, de sus contradicciones, pero al mismo tiempo de cómo hay un flujo y reflujo en conservadurismos y en organizaciones políticas que han estado dentro o no de ciertos estados y gobiernos. Entonces, sin más, les doy la bienvenida una vez más y quisiera, por favor, con Javo empezar. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Comenzar agradeciendo a la librería y editorial La Hora Subterránea y a César Uzcamaita por la invitación para escribir el libro y también poder comentarlo el día de hoy. Creo que la iniciativa de haber sacado este libro colectivo, donde están vertientes diversas, algunas que han participado del gobierno, ¿no? Como Raúl Prada, como José Lorenti, así como sectores y organizaciones que se han mantenido al margen, aunque con muchas diferencias entre ellas, como los compañeros del POR, la LORSI, etc. Creo que la iniciativa de publicar un texto en caliente, apenas producida la derrota electoral catastrófica, podríamos decir, de los representantes del movimiento al socialismo en sus diversas versiones, es un aporte importante para abrir el debate y la reflexión, porque evidentemente han pasado 2 décadas hegemonizadas por el movimiento al socialismo, y entonces tiene que haber una explicación de lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, y sobre todo qué lecciones se pueden extraer de estas 2 décadas de lucha de clases, de lucha política, pensando el futuro, porque lo que nos anima precisamente es pensar hacia adelante, qué posibilidades hay para los trabajadores, para los pueblos indígenas, para el movimiento campesino, etcétera, qué posibilidades hay de resolver el conjunto de exigencias, demandas pendientes, ¿no? Y derrotar una sociedad capitalista que evidentemente, por lo que vamos viendo, solo nos ofrece cada vez más degradación social, genocidios a cielo abierto, como ha estado sucediendo en Palestina y en Gaza. Y entonces, bueno, lo que nos anima, por lo menos a varios de nosotros, es pensar a partir de un balance de lo sucedido y un diagnóstico de la situación actual, pensar qué posibilidades tienen los y las trabajadoras hacia el futuro, ¿no? Particularmente, creo que el texto que saca la editorial Subterránea lo hace en un momento oportuno, no solo por la situación nacional, ¿no? Es un texto que sale en caliente
tratando de brindar explicaciones a lo sucedido, sino también por el marco internacional y el contexto internacional. Es decir, estamos en una situación internacional, compañeras y compañeros, sumamente fluida, de mucha crisis orgánica en diversos estados, y donde el pueblo palestino y la cuestión palestina en estos momentos se ha convertido en la vanguardia de la lucha antiimperialista y antisionista a nivel mundial, ¿no? Es decir, está provocando, más allá del acuerdo de paz precario que obtuvo Trump hace unos días, evidentemente la cuestión palestina está provocando un desequilibrio, una crisis profundísima en todas las relaciones internacionales. Por primera vez, después de más de 70 años, hay un movimiento internacional enorme que empieza a recuperar las banderas del internacionalismo práctico, como no se había visto antes. Es decir, durante 70, 80 años el Estado sionista de Israel gozó de legitimidad social, ¿no? Y eso ha empezado a cambiar a partir de lo que hemos visto los últimos meses, y incluso creo que hay que tomar seriamente en cuenta la huelga general italiana que se produjo hace unos días con motivo de la lucha del pueblo palestino. Es decir, las y los trabajadores italianos intervienen en la lucha política no por cuestiones salariales, no por cuestiones laborales ni corporativas, sino que intervienen con una gran huelga general en solidaridad con el pueblo palestino. Es decir, empieza a haber un cambio enorme en la situación mundial. Entonces, lo que vamos a debatir hoy, lo que vamos a discutir hoy, es necesario tenerlo presente, que se desarrolla en ese contexto, un contexto que Lenin había definido como la época de crisis, guerras y revoluciones. Hoy estamos viviendo una crisis económica enorme a nivel mundial, con tendencias recesivas cada vez mayores. Estamos viviendo guerras regionales de envergadura en África, en Ucrania, y con puntos calientes como el Mar Amarillo y Taiwán en distintos lugares. Estamos viendo cómo el militarismo de la burguesía se agrava, es decir, todas las potencias europeas están haciendo enormes inversiones preparándose para eventuales conflictos mundiales. Entonces, en esa ecuación que nos planteaba Lenin de guerras, crisis, guerra y revolución, evidentemente crisis tenemos, guerras locales y regionales hay cada vez más, e incluso amenazas de guerras mundiales, pero lo que falta en esa ecuación es las revoluciones. Lo que hemos estado presenciando durante años y últimamente, las últimas semanas también, son procesos de revueltas y rebeliones populares, pero que no logran trocarse en revoluciones proletarias o en revoluciones triunfantes. Para lograr que esa ecuación se complete, evidentemente hace falta organizaciones políticas revolucionarias que pretendan y que busquen empujar esos procesos políticos más allá de las demandas mínimas. Es decir, estamos hablando de la necesidad de partidos revolucionarios, de una internacional, de la Cuarta Internacional reconstruida. En eso quizás sea el único punto en que podemos coincidir con Ariel, pero después a partir de ahí se desarrollan muchas diferencias que las abordaremos el día de hoy. En ese marco, la lucha por la Cuarta Internacional, buscando que la situación empiece a parir procesos revolucionarios y revoluciones triunfantes, es fundamental, y acá entramos en la discusión que nos amerita hoy, es fundamental extraer lecciones, enseñanzas revolucionarias de lo que ha sucedido. Es decir, el programa de los marxistas se ha construido sobre la base de las distintas experiencias de la lucha de clases, como fue la Comuna de París, la Revolución de 1905, distintos procesos que los revolucionarios aprendieron y fueron construyendo el programa para la revolución socialista. En ese sentido, en Bolivia hemos vivido
acontecimientos sociales y políticos de enorme importancia. Es decir, estamos hablando de, vamos a hacer un balance de un ciclo político que comenzó no en enero del 2006, como pretenden muchos intelectuales o incluso funcionarios del movimiento al socialismo, que creen que el proceso de cambio, entre comillas, empezó cuando ellos empezaron a gobernar, cuando en realidad, si hablamos de proceso de cambio, el mismo comenzó con la Guerra del Agua, el levantamiento aymara de septiembre del 2000, la guerra del gas en octubre del 2003, la lucha que se desarrolló durante la crisis nacional del 2001, durante la crisis nacional de febrero del 2003 y en el levantamiento de mayo-junio del 2005. Es decir, hemos vivido un proceso riquísimo de lucha de clases que dieron lugar a cambios superestructurales que fueron hegemonizados por Evo Morales y el movimiento al socialismo. Finalmente todo ese ciclo concluye, y discutiremos ahora, no concluye con la elección pasada en la primera vuelta, sino que concluye desde mi punto de vista y de la Liga Obrera Revolucionaria con el golpe de Estado de noviembre del 2019. Y lo que hemos presenciado en el proceso electoral, en todo caso, es la confirmación jurídico-política o político-electoral, como quieran definirlo, de la culminación de ese proceso con la expulsión del movimiento al socialismo de todo el aparato estatal, ¿no? Entonces, ¿por qué digo comenzó con la Guerra del Agua y terminó con noviembre del 19? Porque para los marxistas los elementos decisivos que permiten los cambios de ciclo político, tanto a izquierda como a derecha, no son los fenómenos electorales, sino que son los fenómenos de la lucha de clases que modifican la relación de fuerzas entre las clases y permiten que se produzcan determinados cambios jurídicos, políticos, etc. Entonces, comenzar con un balance rápido de estos acontecimientos. Para nosotros, evidentemente, el ciclo que se ha cerrado, ¿no? El ciclo de hegemonía del movimiento al socialismo, comenzó con un cambio profundo en la relación de fuerzas entre las clases y que fue establecido por la Guerra del Agua acá en Cochabamba. Un proceso que continuó con los diversos levantamientos nacionales y que esa modificación en la relación de fuerzas evidentemente abrió en los primeros años del milenio, es decir, hace 20 años, abrió una situación que nosotros hemos definido como un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario que, con mucha confusión, indudablemente, veníamos de una derrota enorme como fue la caída del muro de Berlín y un retroceso subjetivo de la clase obrera y los oprimidos enorme. Es decir, la burguesía desde los años 90 había logrado borrar la idea de socialismo de la mente de millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Había un triunfalismo burgués exitista que dio lugar a corrientes que las conocemos como posmodernismo, postmarxistas, neomarxistas, etcétera, etcétera, es decir, distintas corrientes que se adaptaban a ese nuevo escenario hegemonizado por el triunfalismo burgués. La Guerra del Agua vino a cambiar esa situación, no solo en Bolivia, sino en el continente. Fue la primera resistencia de masas contra ese ciclo neoliberal que se había impuesto 20, 30 años atrás. Entonces, a partir de ahí se produce un cambio en la relación de fuerzas entre las clases y se abre la dinámica de un proceso revolucionario. Para las clases dominantes, y esto lo planteaba muy bien Trotsky, estudiando distintos procesos revolucionarios como el ruso, el francés o el español, planteaba que la burguesía no solo responde con represión y violencia ante la acción de las masas movilizadas, sino que también
y fundamentalmente, antes de recurrir a la matanza o al golpe contrarrevolucionario, la burguesía recurre a mecanismos de engaño, de fraude político, como es el Frente Popular. ¿Y qué es el Frente Popular? Es un frente de colaboración de diversas clases sociales, donde el proletariado, la clase obrera, actúa subordinada o resignando sus propios intereses para mantener la unidad al servicio de la clase dominante. En ese sentido, el movimiento al socialismo, con Evo Morales al frente, fue una de estas variantes históricamente contrarrevolucionarias, ¿sí? Es decir, aunque políticamente lograba, y esa era su función, atrapar las expectativas del movimiento popular, ¿no? Contenerlo y conducir todas esas energías detrás, ¿sí?, de mecanismos y de proyectos que preservaran a la sociedad capitalista, a la sociedad burguesa. Y evidentemente lo lograron. ¿Por qué? Porque a partir del 2009 y el desarrollo de la nueva constitución política y el surgimiento del Estado plurinacional, la burguesía boliviana, gracias al MAS, aunque lo insultaron mucho durante esos años, logró reconstruir un ordenamiento político jurídico ordenado al servicio de la burguesía. Es decir, muchos recordarán, ya que somos mayorcitos, pero también hay gente joven, recordaremos que el año 2005-2006 Bolivia tenía un régimen político partido, es decir, vos tenías que en el occidente del país estaba hegemonizado por importantes sectores del MAS, alcaldías, etcétera. Había legalidad y legitimidad popular en esos sectores. Y por otro lado, en el oriente del país, en lo que llegó a llamarse la Media Luna, también la derecha, estaba Rubén Costas en Santa Cruz, etcétera, tenían no solo legalidad, sino también legitimidad en sus regiones. Esta situación de régimen partido, ¿no?, alentaba los rumores de posible guerra civil, alentaba los chispazos de guerra civil como tuvimos en octubre del 2008, en septiembre-octubre del 2008, recordaremos la masacre del Porvenir, etc. Evidentemente, para la burguesía, un Estado con un régimen partido no es confiable, no ofrece seguridad jurídica para los negocios y no es garantía de hegemonía, ¿no? Evidentemente esa situación se ha terminado. Hoy tenemos una sola legitimidad nacional, una sola legalidad nacional, como muestra de cómo el movimiento al socialismo, en pactos y en conciliación con la derecha, reconstruyeron un orden burgués que había sido demolido por la acción de masas desde la guerra del Lago en Cochabamba hasta el levantamiento de mayo-junio del 2005. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, el rol histórico contrarrevolucionario del Frente Popular de base campesina, llamado Movimiento al Socialismo, funcionó. Es decir, después de 15 años de gobierno de Evo, 14 años, no solo se había logrado sacar a las masas de las calles, ¿sí?, sino que se había logrado empoderar, ¿sí?, y moralizar a las clases dominantes, particularmente del 2008 en adelante y el 2014, cuando Evo Morales y sus amigos entregaron enormes concesiones financieras de tierra y de mercado a la agroindustria, ¿no? Entonces se produjo en los últimos años un proceso de vaciamiento de las organizaciones obreras, campesinas, populares, de estatización de esas organizaciones sobre la base de la prebenda y la corrupción de los dirigentes, y al mismo tiempo se producía la moralización y el fortalecimiento de las clases dominantes con los nuevos mercados en China, con las nuevas concesiones financieras y económicas que desde el Estado se le ofreció a todos estos sectores burgueses. Hubo un cambio importante también en los últimos años en la situación internacional.
Y ese cambio fue la llegada de Donald Trump en su primer gobierno a la presidencia de Estados Unidos, en un intento de la burguesía norteamericana de recuperar su hegemonía sobre lo que ellos consideran su patio trasero. Recuerdo que la última vez que estuvimos juntos, Ariel, fue por Venezuela, no sé si recordarás, que fue el año 2018, ahora que estoy pensando, cuando en diciembre del 2018 hicimos una charla, no sé si recuerdan, Donald Trump había pretendido, junto a Guaidó y Marina Corina Machado, llevar adelante una intentona golpista en Venezuela. Evidentemente, el gobierno de Donald Trump buscaba recuperar terreno en una América Latina que se había dejado seducir por los capitales chinos, europeos, etcétera, y donde Estados Unidos había retrocedido de una manera enorme. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos ocupa el 8º lugar de las exportaciones bolivianas, o sea, muy por detrás de la comunidad andina, muy por detrás del Mercosur, muy por detrás de China, muy por detrás de los europeos. ¿Entiendes? Ha habido un retroceso enorme del imperialismo norteamericano que pretenden, que Donald Trump pretendía recuperar. Esa combinación de factores nacionales, como fue el empoderamiento de la agroindustria, de la minería, de los sectores de la burguesía nacional, combinado con una creciente presión imperialista para recuperar terreno en Latinoamérica, alentaron lo que desde la Liga Obrera Revolucionaria hemos definido como un golpe de Estado el 2019. Es decir, un golpe de fuerza de las clases dominantes para volver a retomar el control directo del Estado. Es decir, si la burguesía durante 15, 20 años tuvo que resignar la administración del Estado a una camarilla pequeño burguesa de origen campesino, 5 minutos voy a reducir, tuvo que resignar, a partir del 2019 entraron en una política activa para retomar el control directo de la administración estatal. A partir de ahí se produce un golpe de fuerza desde nuestro punto de vista, que se reflejó claramente en las matanzas de Ovejullo, de Sacaba y de Sencata, ya que como muy bien decía Guillermo Lora cuando estudiaba el golpe de Estado del 64, un golpe de Estado que también fue muy confuso, donde muchos sectores de la izquierda pensaron que se trataba de una rebelión popular o incluso de una revolución dentro de la revolución. Guillermo Lora tuvo la claridad en ese momento de denunciar el golpe de Estado de Barrientos y afirmar que para poder llevar adelante el golpismo tenían que derrotar primero a la clase obrera y el pueblo. Evidentemente, si nosotros tomamos la metodología de Guillermo, que a mí me parece correcta en ese aspecto, evidentemente el 2019, lo que hemos tenido con las matanzas de Ovejullo, Sacaba y Sencata, que facilitaron la consolidación del régimen de Áñez y de todos los agroindustriales, confirma esa visión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esa consumación del golpe, en un intento de cambiar la relación de fuerzas a favor de las clases dominantes, se abre una situación indefinida. ¿Por qué? Porque a partir de la rebelión popular de agosto del 2020, la relación de fuerzas entre las clases no quedó definida. Y esto es lo interesante, compañeras y compañeros. ¿Por qué? Y con esto termino, para total después podemos ir complementando. Abre una situación interesante. ¿Por qué? Porque mientras todas las vertientes y los que han salido del movimiento al socialismo están llorando y afirmando de que se vienen 20 años de dictadura neoliberal, como en el 86, en realidad se equivocan. Lo que se viene es una situación de cada vez mayor lucha de clases. Y por eso la importancia de discutir, de aprender y de sacar lecciones de lo que ha sucedido. No por veleidad académica, no por veleidad intelectual, sino para preparar y organizar los combates que se vienen a futuro.
por eso, desde nuestra organización y desde mi persona, somos profundamente entusiastas. Estamos entusiasmados de ver cómo el imperialismo se va desgranando y evidentemente tienen que recurrir a cada vez más violencia ante semejante crisis, pero por primera vez en décadas, los destacamentos de la clase obrera internacional han empezado a moverse. Y entonces yo opino que esa situación, más temprano que tarde, se va a expresar en Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia no hubo una derrota aplastante del movimiento de masas como sí fue en 1986. Entonces, es clave aprender de las lecciones pasadas para, aprovechando una situación indefinida de relación de fuerzas, preparar los combates que se vienen para, en esos próximos combates, poder vencer y terminar con una alternancia de la historia boliviana que es reaccionaria, que nos mantiene en el atraso y la dependencia, y es la alternancia entre gobiernos conservadores y derechistas versus gobiernos populistas y progresistas y nuevamente reaccionarios. Y si uno mira desde la Revolución del 52, incluso antes, lamentablemente nuestra historia es una historia de alternancia entre estas formaciones. Si uno mira quienes compusieron el movimiento al socialismo, vamos a ver prácticamente los mismos componentes y organizaciones integrantes que formaron a la Unión Democrática Popular en los 80. Entonces, evidentemente es necesario, si queremos avanzar en un sentido anticapitalista, si queremos avanzar en un sentido de la revolución socialista, romper con esa dinámica de alternancia y empezar a preparar un partido que pueda conducir al movimiento obrero y de masas, esta vez a la victoria. De eso se trata y bueno, abramos el debate, ¿no? Muchas gracias. Daniel Román, por favor. Bien, buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes. Yo voy a concentrarme en el contenido de la parte que he escrito, que he titulado Crónica de un fracaso anunciado. ¿Y por qué me pareció importante ponerlo así? Porque el 2006, cuando Evo Morales asume el poder, solo el POR va a caracterizar al gobierno del MAS como un gobierno burgués. Fue una discusión entre nosotros y decimos el gobierno que va a asumir es un gobierno burgués. Y el MAS tiene un programa burgués. Claro, ese momento era muy difícil de asumir. Toda la izquierda, los centristas, los que se decían trotskistas en el mundo, decían que el gobierno del MAS era de izquierda y progresista. Y decían que era expresión de las masas revolucionarias. Bueno, yo creo que después de todo este periodo, 20 años, con absoluta tranquilidad y certeza, puedo decir que los pronósticos que en ese momento hizo el POR se han visto plenamente confirmados. Recuerdo unas publicaciones que hicimos el 6 de enero del 2006, poco antes de que sube Evo Morales, anticipábamos que el MAS iba a terminar chocando con las masas desencantadas y decepcionadas, iban a terminar caracterizando a Evo Morales como un traidor, o tantas cosas. Ahora, ¿cómo puede ser posible que el POR, ese momento, pueda anticipar que el MAS iba a concluir chocando con las masas y desencantándolas? Entonces, yo recuerdo bien, Guillermo se planteó un problema y dijo,
para entender el destino de un partido, del Estado, de un gobierno y de las clases, hay que preguntarse por la actitud, la posición o la relación que estos guardan con referencia a la propiedad de los medios de producción. El MAS es un partido pequeño burgués, de pequeños propietarios campesinos, que están interesados en preservar la propiedad. Evo Morales, desde antes de asumir al poder, dijo que era respetuoso de la propiedad privada. Es más, ya ha avanzado su gobierno en el afán de ganar la confianza de la oligarquía agroindustrial cruceña, ¿no? Subrayó que los quería como socios, a ellos y a las transnacionales que debían venir a invertir al país, que sean socias pero no patrones. O sea, la actitud del gobierno del MAS desde un inicio fue la de un partido burgués respetuoso de la propiedad privada. Bueno, cuando nosotros dijimos todo eso, toda esta izquierda reformista y los centristas de todo pelaje nos acusaban de esencialistas. No están viendo ustedes los detalles importantes y las variantes esenciales que se presentan en la existencia de este fenómeno nuevo, único, diferente, que es el MAS, que es el hecho de que el primer indio ha llegado a ser presidente del país. Y que además de por medio está la reivindicación de los derechos ancestrales de las naciones oprimidas. Esta particularidad es la que no están viendo ustedes. Nos dijimos que no, que el destino del indio está referido al destino de la propiedad de la tierra. Y el MAS no va a tocar la relación de propiedad de la tierra. Es más, la va a preservar. El pequeño productor campesino, el pequeño propietario, la gran hacienda latifundista, etcétera, etcétera, que después se va a concretar en su famosa constitución, en la que se establece que la economía boliviana respeta y reconoce todas las formas de propiedad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el POR pueda prever y pronosticar con anticipación lo que además ahora se confirma? El MAS ha quedado destrozado, desintegrado, está políticamente agotado. Decir hoy día que el MAS está políticamente agotado es una verdad de perogrullo, todo el mundo lo dice. Hay que explicar por qué se agotó, a qué obedece, por qué se agotó el proceso de movilización y de ilusión que despierte el MAS en las masas bolivianas. Porque se viene a verificar una vez más lo que ya dijo el POR antes respecto a la experiencia del 52 y del MNR. El POR está discutiendo la experiencia del MAS después de haber asimilado críticamente lo que fue todo el periodo del nacionalismo burgués en el poder. ¿Qué fue en esencia la pretensión del nacionalismo burgués? Fue la pretensión de desarrollar las fuerzas productivas del país sobre la base del respeto a las relaciones capitalistas de producción. Esto es un MNR, este era su propósito. La ley de reforma agraria, la nacionalización de las minas, todo el esfuerzo estatizador que vino de la mano de la revolución del 52 fue puesto al servicio del potenciamiento y la formación de una burguesía nacional. Eso es la pretensión del MNR. Y el MNR fracasa. Después del ciclo nacionalista del MNR, Bolivia sigue siendo un país capitalista atrasado de economía combinada. No se transformó. Entonces, esta experiencia está en el bagaje programático del POR. Está en su experiencia asimilada críticamente en su programa. Y nos sirve de referente para discutir qué cosa va a significar esta experiencia del MAS. Por eso podemos anticipar lo que anticipamos. Por eso podemos decir que el MAS va a fracasar el 2006 y antes. Porque va a pretender realizar bajo ropaje indigenista el viejo programa nacionalista burgués.
disfrazado tras el posmodernismo indigenista, de Poncho y Ojota, pero en esencia la pretensión es la misma. De la mano del capital financiero imperialista, en acuerdo con la burguesía nativa, agroindustrial, etc., el MAS va a intentar llevar adelante su proceso de cambio. Bueno, a estas alturas creo que todos convenimos que no ha ocurrido lo que prometió. Evo, recuerdo, dijo en un momento que el 2025 Bolivia sería como Suiza. Justo el momento en que había este periodo excepcional de precios altos de las materias primas que le permitió a los marxistas jugar con la ilusión de una presunta genialidad de su política, que es un fenómeno latinoamericano, a nivel mundial y latinoamericano en general. Es un periodo en que todos los estados tienen superávit fiscal, porque el gas y el petróleo están a precios altísimos, ¿no? En realidad aquí lo lamentable es cómo se despilfarró esa plata, ¿no? Pero en todo caso, ¿no?, este escenario de colaboración y creer que es posible esa transformación en el marco de las relaciones capitalistas es la causa de su fracaso. Se reitera una vez más, y eso lo dice el POR. Todos los otros grupos están perdidos en los detalles. Ven la coyuntura, se detienen en lo fenoménico, en la manifestación emocional, superficial, y creen que nosotros somos esencialistas. Bueno, pero variantes más, discute arriba, discute detalles más. Al final, se imponen las leyes de la historia. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo hablo de leyes de la historia, me refiero a la relación esencial que determina el fenómeno. Y podemos hablar de las leyes de la Revolución Boliviana. Existen relaciones esenciales que nos permiten comprender este fenómeno peculiar, esta formación económico-social peculiar que es Bolivia. Claro que sí. Hay una forma particular en la que Bolivia es incorporada a la economía mundial. En realidad son las leyes de la economía mundial las que van a venir acá a asentarse y van a transformar el país y lo van a incorporar a la economía mundial. Pero esa acción del capital, de las leyes generales del capitalismo a nivel mundial, que lo llevan a buscar fuentes de materias primas baratas, se van a concretar en un contexto geográfico, histórico y cultural particular. Bolivia no es lo mismo que la Argentina. Bolivia no es igual que el Brasil. Hay particularidades nacionales que se van a constituir a partir de esta forma peculiar de incorporación del país a la economía mundial. Las particularidades nacionales, como decía Trotsky, son la refracción de las leyes generales del capitalismo en un contexto cultural, histórico, geográfico particular. Pero eso no se aprende en los libros. Eso se aprende en la lucha de clases. Por eso cuando dicen un esfuerzo académico, un poquito que yo me siento incómodo, ¿no? Yo lo que he aprendido no es académicamente hablando, sino que es en la lucha. Uno aprehende con H intermedia estas relaciones esenciales. Porque esta forma particular de inserción en la economía mundial va a modelar la relación de los distintos actores en el escenario nacional con la propiedad de los medios de producción. Va a aparecer el proletariado, va a aparecer la feudal burguesía en ese momento, van a aparecer las distintas clases sociales y su forma particular de relación con la propiedad. Que no es estática, muta, cambia, se va afianzando. La feudal burguesía ya no existe, fue destruida en el 52. En sustitución a ella, el MNR pretendió formar la burguesía nacional y lo que apareció fue una burguesía comercial e intermediaria que vive de entregar el país en malbarato al capital financiero. El MAS no es ajeno a aquello. Y obviamente la pequeña burguesía, que cuando se actúa separada de la lucha de clases del proletariado, lleva adelante un programa burgués. Eso fue el MNR, eso fue el MAS. Creo que es altamente ilustrativo esta lucha indígena por recuperar el derecho a la autodeterminación y la tierra y su destino bajo el MAS. Hago referencia a un episodio en el libro que me pareció gráfico e ilustrativo, ¿no?
no recuerdo el año, creo que fue 2008, no recuerdo el año, hay una movilización que los masistas impulsan para ir a tomar las haciendas en Santa Cruz. Recordarán ustedes. Que terminó en un acuerdo en el Parlamento legalizando el latifundio. El Evo Morales y el MAS se encargaron de frenar la pretensión del pequeño propietario de asaltar la gran hacienda. ¿No? Eso te da la pauta de qué representa el movimiento pequeño burgués campesino cuando está dirigido por la política burguesa. Está condenado a fracasar. Está condenado a reiterar y preservar las relaciones que encadenan al indio a la opresión y la discriminación. Es lo que ha hecho el MAS. El Estado plurinacional es una farsa. ¿Por qué es una farsa? Porque no liberó al indio. No estableció nuevas relaciones de propiedad. Más bien legalizó las viejas. Todas estas cosas, el POR las puede ir afirmando a la luz de su experiencia y su adquisición programática. Porque no nos dejamos omnibular por el fenómeno. El fenómeno es la forma como se manifiesta la esencia. Y la clave para comprender la historia y la perspectiva histórica y poder señalar cómo hay que avanzar es penetrar en esa comprensión de la esencia, de la relación esencial. ¿Qué es lo que confirma la experiencia del MAS? Confirma el hecho de que no es posible esperar que Bolivia deje de ser un país atrasado y pobre en el marco de las relaciones capitalistas de producción, en el marco de la presentación de las relaciones capitalistas de producción típicas de un país atrasado como es Bolivia. ¿Qué va a pasar cuando entre cualquiera de estos derechistas? Lara o Paz va a reiterar lo mismo. El destino del próximo gobierno ya está marcado, porque ellos no van a ir contra eso. Entonces, todo eso por la negativa confirma el pronóstico del POR, su programa. Bolivia, para dejar de ser un país atrasado, solo va a poder hacerlo a través de la revolución proletaria, a través de acabar con el capitalismo. Claro, me miran y les veo sus ojos, y pucha, está soñando, los ojos han soñado 50 años eso, pero se confirma. Porque los otros que me dicen que yo sueño con eso, ¿qué hacen? Van de tumbo en tumbo, le apoyan al Evo, después se decepcionan, ahora están buscando el menos peor, ¿no? El menos peor entre estas ratas que hay que escoger. ¿Cuál será el menos peor? ¿No? Lo están buscando. ¿No? Bueno, pues yo les anticipo, ¿no? Van a tener peleando con él. Claro, la peculiaridad de la coyuntura actual es que hay una capa de gente que ya de antemano ya sabe que todos son iguales, que ninguno va a resolver, que cualquiera que suba, quien va a pagar los platos rotos en la crisis va a ser el pueblo boliviano. Hay una capa que ya entiende eso, ¿no? Pero bueno, hay un elemento muy importante en esta valoración, ¿no? Y es que el hecho de que el MAS pretendió transformar el país colaborando con el capital financiero imperialista, las transnacionales a las que llamó socias, y respetando, es más, protegiendo, alentando y fomentando y dando toda clase de facilidades a la burguesía agroindustrial, esas famosas leyes incendiarias que se desgarran las venas, son las leyes que el MAS ha hecho, ¿no? En acuerdo con los agroindustriales, destruyen el bosque, les vale un gorro. Lo importante es que saquen afuera la carne, la soya, etcétera, etcétera. Es la lógica del MAS. Nacionalista, burguesa, con ropaje indigenista. Pero que termina fracasando, ¿no? Pero bueno, este hecho que implica que no se desarrolla las fuerzas productivas, implica que las tareas democráticas que interesan vivamente a las masas, trabajo, educación, pan, salud, etcétera, etcétera, libertad, todas las cosas, no pueden ser resueltas. Por eso es que el agotamiento del MAS comienza inicialmente en las ciudades. No es homogéneo, no es igual, es distintos niveles de avance, unos más antes, otros menos, pero va avanzando, ¿no? El 2016, el famoso referéndum, ya es una manifestación de esa ruptura, de ese desencanto, ¿no? Y el 2019 es la otra. Pero ¿pueden los masistas admitir que eso era golpe de Estado? O digo, que eso era una insurrección popular. No. Ellos no pueden admitir
bajo circunstancia alguna, que lo que pasó en 2019 fue resultado de que las masas, pequeños burguesas, clases medias, fabriles, trabajadores, en las ciudades se levantaron contra Evo Morales. Eso no pueden aceptar. Menos a nivel internacional. Porque aceptar eso equivale a qué? Equivale a reconocer que fracasó su política. Equivale a aceptar que se agotó políticamente el MAS y chocó con las masas. Bueno, en ese momento el POR dijo que es la expresión de eso. Pero observamos un fenómeno contradictorio. ¿Cuál era? En las ciudades con mucha intensidad aparece este agotamiento. La gente ya no quiere saber. Los masistas hacían la burla, les vamos a enseñar a bloquear. Como con pititas, jajaja. Y terminan bloqueando el roleo. Las pititas. ¿Cómo será eso? Ya después inventan la teoría que había un núcleo de conspiradores, que Camacho le pagó al papá de fulano, ¿no? Ya, pero eso fue después. Porque ese momento lo evidente es eso. Las masas se levantan contra el gobierno impostor. El detonante es la sospecha de fraude. Pero eso es episódico. Lo importante es que está expresando el desgaste, el agotamiento. Ya nadie le cree. Porque el proceso de cambio es evidente que no funcionó. Pero hay una capa ilusionada todavía. Especialmente el sector campesino, ¿no? Que todavía cree en el hermano Evo. ¿No? Y esa posibilidad, ese elemento, le va a dar la posibilidad de retornar de manera agónica. Ya no en el mismo plano, ni en el mismo nivel. Ya no. Arce va a llegar ahí, supuestamente, como expresión de las masas, que dicen que vuelve más por el desastroso gobierno de la derecha, etc. Pero a estas alturas ya no, pues, ni eso ya tiene. ¿No? Han intentado hacer no sé cuántas marchas para que Evo sea candidato y todos han terminado una lágrima. No logra arrastrar al movimiento campesino. Prácticamente ha recluido al trópico, esencialmente. El desgaste ha venido como consecuencia así de manera contradictoria. Pero, ¿por qué era necesario esta teoría del golpe y otras más? Porque tanto reformistas como centristas no pueden admitir que las masas expulsaron al supuesto izquierdista del poder. Porque equivale a reconocer el fracaso de su esquema teórico. Equivale a aceptar que lo que hicieron no funcionó. Que su asamblea constituyente no transformó el país. Equivale a admitir que toda la política que desplegaron no transformó Bolivia en la Suiza del 2025. Y eso no pueden hacer, porque son reformistas. Tienen que salvar el programa reformista. Tienen que seguir haciéndoles creer que esta es una lucha de izquierda contra derecha. No, señor. Cuando subió el Evo, y recuerdo bien, ¿no? Dijimos, no es izquierda, es la nueva derecha. Claro, todo el mundo decía, ¿cómo va a ser semejante barbaridad? Ustedes son los cabrones. No, la gente se molestaba mucho con el porco, les decía eso. Es la nueva derecha. ¿No? Pero bueno, en todo caso, lo importante de entender es que para señalar el derrotero político hacia adelante, no hay que perder de vista esta relación esencial que está en la base económica, que determina el futuro de los partidos y de los estados. Eso se confirma. ¿No? Bueno, pueden decir lo que quieran. Lo concreto es que eso se confirma. Y hacia adelante, ¿qué implica? Afianzar la perspectiva revolucionaria. Pero hay una limitación en todo este proceso. ¿Por qué en 2019 esta eclosión social termina manejada por la derecha? Porque no está presente el movimiento obrero. No es que no esté presente físicamente, está ahí. Los fabriles venían en marcha, los de Cobos, recuerdo que se agarraron a puñetes aquí en Ayacucho, ¿no? En todo. Pero está actuando de manera dividida y está actuando el movimiento obrero levantando las banderas democratizantes burguesas. No está levantando su propia política. No es el movimiento obrero que levanta en alto la tesis de Pulacayo, no. Por eso es que termina por imponerse, a pesar de los esfuerzos que hicieron los compañeros del Comité Cívico de Sucre, que estaba dirigido por un profesor militante del POR, de tratar de señalar una perspectiva anticapitalista y antiburguesa. Pero bueno, si no es posible, ¿no? Un amigo acá, que era funcionario de la
de la gobernación masista, me dice, hermano, ustedes en 2019 actuó correctamente. Pero tenían un problema, me dice. Su base social está ausente. No hay el proletariado. No está ahí. Y efectivamente era cierto, no estaba. Estaba dividido, estaba actuando parcelado, y obviamente en su incorporación lo hacía con bandera. Nosotros hemos pugnado porque no sea de esa forma, pero bueno, una cosa son nuestros deseos, otra cosa es la mecánica objetiva del proceso. Entonces, esta es la cuestión clave de entender. El proceso de ruptura se ve limitado por esta ausencia del proletariado enarbolando su política. ¿Eso qué implica hacia adelante? Que puede volverse a repetir este proceso. Una eclosión en la que las masas terminan echando al gobierno y volviendo a colocar a cualquier otro tipo ahí, ¿no? Si es que este problema no se resuelve ni se resuelve. Bueno, con esto concluyo. En este proceso, todos se han encargado, de toda una corriente, de falsificar la intervención del pueblo y además calumniar sobre ella. Bueno, no son ni los primeros ni los últimos en hacer eso, ¿no? A lo largo de los 90 años de existencia del pueblo, hemos visto pasar de nuestro lado un montón de grupúsculos que se reclamaban de la revolución y que anunciaban que el pobre era un cadáver y que estaba condenado a perecer. Bueno, nadie se acuerda de ellos. Ya nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué? Por este problema que les he explicado desde un principio. La vigencia arranca de haber logrado comprender la relación esencial que define este país, el programa. Para ser partido hay que tener programa. Es la experiencia. Y cuando no hay programa, solo somos una manga de oportunistas. Es la experiencia del MAS, es la experiencia de todos estos izquierdistas que dicen que van a hacer el programa mañana y así en base a los sindicatos. Bueno, hasta ahí puedo llegar. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la respuesta revolucionaria? Dictadura proletaria. Muchas gracias, Ariel, Javo. Si alguien tuviera alguna pregunta luego de la presentación, mientras hay firma de libros, pueden acercarse a los autores. Agradecemos a la librería, el Palacio de los Libros, que nos ha permitido estar esta noche aquí, y los invitamos a un vino y a conversar con los autores. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos a la librería Subterránea. Pueden comprar el libro esta noche, está a 50 bolivianos con oferta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No. ¿Ahí va? Sí. Por eso dicho. Se acercan a nosotros. Directamente a los productos.